Buenas noches, Jorge. Es una sorpresa esta noche pensar nuevamente en Javier. Gracias por tu invitación. Eh, Creo que en el marco político y social que han descrito y de alguna manera recordado como protagonistas, tanto Héctor como Alain, me parece que habría que rescatar una de las imágenes, si acaso tan importante como la social de Javier, que es el de la poesía. En los años 60, la poesía latinoamericana estaba cambiando de piel, estaba cambiando sus discursos, sus formas discursivas, entre otras cosas porque la influencia de los años 50, que venían ya con Nicanor Parra y sus antipoemas, así como también con los epigramas y los salmos de Ernesto Cardenal, y por otro lado, las búsquedas formales de un nuevo lenguaje poético que ensayaba ya muy temprano en ese entonces Juan Gelman en Argentina o Roberto Fernández Retamar en Cuba y Mario Benedetti en Uruguay, digamos, más algunos otros poetas sin duda alguna, empezaron a configurar un lenguaje poético en donde se podría decir que el mensaje, por decirlo así, se daba lugar de una manera mucho más sencilla, más transparente, allanándose el poeta a utilizar el lenguaje coloquial, como decimos hoy en día, el lenguaje de la esquina, el lenguaje de la calle. Uno de los precursores, creo yo, y ahora lo vemos claramente en la distancia que nos da los años, es justamente Javier. Recordemos que Javier publica su primer libro, El Río, en 1960. Pero ese texto, El Río, ya estaba desde los años 58, 59 configurándose. Por eso es que yo entiendo en este caso que Javier también es uno de los precursores de esa poesía transparente, sencilla, clara, sin perder su profundidad, su energía, su poder de comunicación. Entonces, así como en el marco político social hay momentos culminantes, dramáticos, tensos, ¿no? La sospecha de que puede acabar todo esto en cualquier instante. Creo que también en la poesía tiene ese correlato, ¿no? Ese lenguaje que venía de los años 50, de la denominada generación del 50, ¿no? Tan influida por Vallejo, sobre todo, y por Neruda, de alguna manera se estaba decantando, ¿no? Daba paso a, como señalo una vez más, a un lenguaje más sencillo y más transparente, con un gran poder de convención. En el caso de Javier, yo quisiera también señalar esa voz serena, armoniosa, ¿no? El descubrimiento de una realidad en un primer momento amable, asequible a su propia vida, a sus propios gustos, a sus propios proyectos de vida. Pero conforme él va conociendo la realidad, una realidad terrible, dura, cruenta, su palabra también, al tiempo que va asumiendo, digamos así, un pensamiento pro justicia, también viene una profunda reflexión sobre la vida y sobre la muerte. Javier es uno de los poetas que desde un comienzo, ¿no?, hace que su voz alcance una altura y una profundidad, una densidad, sin perder la sencillez y el lenguaje comunicativo.
No es un poeta exquisito, no es un poeta de brillantes formas, como otros, por cierto. No, Javier no fascina a los lectores por la brillantez de un lenguaje, por imágenes oníricas, surrealistas. No, no. Javier es como el amigo que nos habla, que nos acompaña y nos vuelve a llevar, como digamos, de la mano para pensar en temas tan profundos, tan inherentes a nuestra condición humana, como es la vida, como es la muerte, como es el amor. Y en medio de estas temáticas sobre la vida, sobre la muerte, cuando él conoce, en primer lugar, las profundas desigualdades sociales en nuestro país, y luego, muy joven, a los 18 años, va a la Unión Soviética a un festival de juventudes, y casi al paso de los meses va a Cuba, en donde se encuentra con una realidad incandescente, con una realidad en donde los deseos se están transformando en una realidad palpable. Y ahí es donde Javier, pues, ¿no? Enfocando su propia sensibilidad, su propia forma de ver el mundo, decide, como lo dice muy bien en su poema Explicación, en Balada del Guerrillero, decide que es el momento de recuperar la primavera. Cito este verso de Javier, escrito en Cuba en vísperas de salir hacia el Perú, ¿no? Hablando del Perú, hablando de las injusticias, él tiene un rayo de esperanza en la que él va a contribuir, si es posible, también lo dice en el texto de explicación, con su propia vida. En hermosas cartas dedicadas a su madre y a su padre, de alguna manera también él va señalando, como prefigurando, como vaticinando, que el río de la vida y de la muerte, con la que él va a contribuir, ¿verdad?, con sus propios esfuerzos a un universo distinto, más amable, más armonioso. Héctor hace unos minutos hablaba justamente a propósito de los días que vivimos. Si Javier estuviese vivo, sin duda alguna, él sería uno de los primeros en levantar la bandera de la paz, la bandera de la armonía, sin desplegar sin duda alguna, sin dejar de lado sin duda alguna las banderas de la justicia social. Entonces, bien, así como Javier tiene una imagen en la historia social del Perú, en la historia social de nuestra América, como militante, como combatiente del Ejército de Liberación Nacional, así también Javier tiene una imagen imperecedera en la poesía. Sus poemas, después de casi de 60 años, miren ustedes, de su muerte, aún siguen leyéndose, aún sigue despertando nuevas inquietudes en los jóvenes lectores. Esa es la lección, entre otras, que nos deja la vida y la poesía de Javier. Recuerdo que muchos de los estudiantes hoy en día, cuando conversan en una conversación amical, siempre sale los versos, afloran los versos de Javier, ¿no? Porque mi patria es hermosa como una espada en el aire. Miren ustedes el lenguaje tan sencillo y tan transparente, pero a su vez tan profundo, puesto que es un deseo de toda la sociedad, ¿no? Transformar esta realidad tan dura y tan terrible que nos ha tocado vivir. Gracias, Jorge, y gloria eterna al compañero Javier Heró. Buenas noches, muchas gracias, Jorge, por invitarme. Gracias a todos los expositores. Los he estado escuchando con mucha atención, ¿no? Porque siempre se aprenden cosas. Mira, yo qué te puedo decir de Javier, yo no lo conocí personalmente.
había una relación familiar mía, de mi familia con la familia de él, ¿no? De tipo de parentesco. Escuché muchas veces hablar de Javier en mi casa, pero claro, familias tradicionales, ¿no? Que no veían bien la participación de Javier, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, eh, aprendí de Javier por Fico. Fico siempre me dijo que quien le enseñó a él a disparar y armar, desarmar un fusil, creo que era, era Javier. Me dijo, yo aprendí en La Habana. Javier, eso, él me enseñó, yo no sabía. ¿No? Eso por un lado, ¿no? Pero al margen de todo eso, yo creo que la trascendencia de Javier se puede medir de otra manera. Y por eso la película que se hizo de Melgar, de Mariano Melgar, y Fico se la dedicó a Javier. Ese Javier, que Fico dice, a Javier, es Javier Heró. Porque para él, así como Melgar estuvo siempre en la búsqueda, porque eso fue Mariano Melgar, un muchacho muy joven que estuvo en la búsqueda para lograr un cambio, ¿no? De su época, por supuesto, estamos hablando del siglo de 1814, por ahí, ¿no? Javier, creo que sí, que él es un muchacho capaz medias, ¿no? Que busca un cambio de este país, ¿no? Y por eso yo creo que habría que revalorar la figura política de Javier. Está muy bien lo del poeta, está muy bien, escuchaba el Brando también, ¿no? Claro, Javier se puede decir un buen poeta, ¿no? Pero más que eso, yo creo que la trascendencia de Javier es por el hombre, por el joven, que deja todo da todo, da la vida por lograr un cambio, ¿no? Un joven que no es el arte de lo posible. No creo que no se planteó en un momento dado, se planteó el cambio de la revolución, ¿eh? No se cambió las reformas. O sea, Javier no fue un reformista, fue un muchacho que quiso una revolución, una transformación, un cambio total de la sociedad. Y en eso va a perder la vida, porque dio hasta su vida. Eso para mí, yo lo compararía, bueno, la película yo dije, se la dedicó Fico a Melgar, pero hoy día yo compararía a jóvenes como Javier, como Hipólito de Pajamar, que también dio la vida y también lo colgaron. Claro, Hipólito llegó a conducir y llegó a pelear, ¿no? Más pero en otras épocas. Mariano Tupac Amaru, ¿no? Son jóvenes que este país ha ocultado, ¿no? Porque a Javier no le han dado la importancia política, la importancia del hombre que tiene principios, que tiene valores muy altos, ¿no? Y que ha dado todo por cumplir, por un cambio esta sociedad, ¿no? Y él no era de una capa pobre, no era de una capa era una capa media, ¿no? Una capa media en ese entonces, ¿no? Y él posiblemente vivía más o menos cómodamente, no digo que súper cómodo, pero sí, ¿no? Como toda capa media. Entonces, ese Javier Heró es como estos jóvenes, ¿no? Que la historia los ha invisibilizado, ¿no? La historia oficial los invisibiliza. Claro, Javier lo han destacado ya como poeta, pero la parte política, la parte del ser humano, la parte del luchador, ¿no? Que es capaz de coger un arma cuando las condiciones lo ameritan, eso no los han ocultado. Eso no se quiere que se sepa. Para mí, no solo es valiente, tiene valor como poeta, sino su trascendencia principal, y se debe estudiar a Javier Heró en todos los colegios, todas las universidades, la trascendencia de él junto con otros jóvenes que también dieron la vida por lograr un cambio en este país. Eso es todo mi comentario.